Lucho, di algo. El entorno te está pudriendo, te está debilitando. Y todavía ese entorno te llevó a una fiesta parroquial y permitió que sacaran ese montón de imágenes el mismo día que enterraban a un compañero. Es que es todo junto. Y está clarito que él está sometido, lo absorbe un grupo, y ese grupo tiene familiares, figuretis, borrachitos, que salen a decir cosas, parlanchines, chismositos, que salen en todas partes. El que les pone un micrófono o una cámara se desbocan, usando mal la imagen del deportista. Quien habla es el periodista Carlos Antonio Vélez. En palabras mayores, el espacio de opinión que se emite por Win Sports y RCN Radio, el periodista habla de lo que muchos se preguntan por estos días. ¿Por qué la falta de empatía de Luis Díaz? Mientras el pasado 5 de julio un grupo de compañeros en el Liverpool asistía al funeral de Diego Llota y su hermano André, el Guajiro apareció en redes sociales haciendo monerías junto a unos creadores de contenido. Lo aman o lo amaban en pasado. Yo creo que hay que conjugar en pasado. Porque hay ya ese ambiente, esa sensación de que lo que acaba de pasar en el episodio de Diego Llota no tiene presentación. En los últimos años, James Rodríguez, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano, ha sido uno de sus blancos más habituales. Y aunque sus cuestionamientos hacia James Rodríguez son los que más ruido hacen, justamente por el impacto mediático que genera el cucuteño, por la guillotina discursiva de Carlos Antonio Vélez han desfilado decenas de técnicos y futbolistas de todo el mundo. Miguel Ángel Borja, Frank Fabra, Rafael Dudamel, Edwin Cardona, José Pekerman, Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, por mencionar algunos, han recibido los mazazos del profe Vélez, como algunos le dicen. El periodista que nació en Manizales el 30 de octubre de 1953 lleva más de 50 años trabajando en medios de comunicación. Su estilo, vehemente, sarcástico, incisivo y cáustico, no pasa desapercibido. Y menos en una sociedad que se acostumbró a consumir medios cuya oferta primaria es la polémica. En el 6º capítulo de Claroscuro Podcast nos intentamos acercar a la persona, no al personaje que el periodista ha creado por más de 5 décadas. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Bienvenidos. Parece que el rendimiento de James hoy fue muy bueno. Fue mejor sin la pelota que con la pelota, como reitero y dije al inicio del comentario. Ya después, seguramente, él no está físicamente... Él no está. No, pero Carlos, si no podemos opinar diferente, entonces no habría ¿cómo programa. así? No, usted puede opinar lo que yo quiera y yo puedo reaccionar como a mí me dé la gana. ¿Y cuál es el problema? No, por decir, eso. Usted puede decir lo que quiera y yo puedo reaccionar como yo quiera. Si opinamos igual, no habría programa. No, de acuerdo, perfecto, claro. Está muy bien. Lo que yo sí le quiero decir es que usted puede opinar lo que quiera y yo también puedo reaccionar como yo quiera. Ya está. Eso no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? Aguánteme la reacción hasta que termine de hablar. No. Aguánteme La reacción hasta es que como el termine de partido, hablar. atracto sucesivo. De pronto ahora me sonrío y me abrazo, de pronto. Pichu, termine la idea, por favor. Bueno, ok. Ya terminé, Pili. Gracias. Bueno, tranquilos. Contundente, apasionado, polémico y provocador. Estas son apenas algunas de las características que definen al personaje que ha dedicado su vida a hablar de fútbol.
Vélez reconoce haber creado al profe Carlos Antonio, como cuando un actor crea a su personaje. Con ese personaje, dice, coincide en la forma en la que piensa, pero no en las formas en las que actúa. El profe Vélez puede resultar prepotente y ególatra. En cambio, quienes rodean a Carlos Antonio lo definen como un tipo afable, con un fino sentido del humor y un enamorado de la vida. Contrario a lo que se puede pensar, Carlos Antonio Vélez es un hombre romántico. Sandro, Los Pasteles Verdes, Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Rafael, Camilo Sesto y Nino Bravo son sus artistas favoritos, aunque en los últimos años se ha inclinado más por la música clásica. Con la ayuda de las baladas románticas, enamoró a María Teresa Marroquín, su esposa, una peruana que conoció en 1976 en Lima, cubriendo un partido de la Copa Libertadores de América. En una charla con Eva Rey, Carlos Antonio Vélez habló del momento más difícil de esa relación. Y ahí yo dejé de fumar. Yo hice una promesa que si mi mujer salvaba ese momento del cáncer, yo dejaba de fumar y yo dejé de fumar. Ese fue un momento muy complejo para mí. Lo que pasa es que cuando se fueron mis hijos para estudiar afuera, yo nunca exteriorizo y no me gustan esas cosas emotivas. No me gustan las cosas emotivas, pero te la voy a contestar. Yo generalmente, cuando mis hijos se fueron, en ese episodio de Techi con su cáncer y tal, yo me veías así, pero yo me subía a mi carro y yo lloraba en mi carro. Puede parecer eso lo que quieran, interprétenlo como quieran interprétenlo. Esa es mi vida, pero yo no voy a llorar en público. No. No por vergüenza ni por nada, sino ni porque alguien pueda creer que es que como soy de piedra y duro y jodido, entonces eso me va a debilitar. No, es una cuestión de nacimiento, nací con ese defecto. No, pero no es un defecto. Entonces yo me subía a mi carro y yo lloraba en mi carro. Fue un momento muy difícil, pero ella fue muy valiente, porque es que ella me dijo a mí, yo con una bolsa no. Entonces, si a mí me ponen una bolsa, por favor, no intervengas porque yo no quiero vivir. Y pues es que nosotros tenemos 47 años de casado y ella ha tenido que soportar todas mis cosas. Y entonces uno tiene que ser medianamente leal y respetuoso de la gente que se la ha jugado por uno. Ya dejó sus cosas en Perú, su bienestar, y vino aquí cuando nosotros estábamos comenzando. Yo estaba comenzando y había muchas dificultades. Y teníamos muchas dificultades, Eva, que yo no voy a contar, pero que cualquiera ha tenido y que seguramente tiene. Y ella estuvo conmigo en los dolorosos, en los gozosos y en los gloriosos. Entonces yo no puedo a una persona que ha estado conmigo, que ha tenido empatía, que me ha aguantado, porque aguantarme a mí es muy difícil. Yo soy de un carácter fuerte. Es muy difícil que uno no pueda tener el mínimo y elemental respeto, aunque por eso no es por simple amor. ¿Te llegó a poner entre la espada y la pared esa decisión? De la bolsa. No era su decisión, sí, pero afortunadamente no pasó. No pasó, se nos apareció un angelito, un médico que está hoy en Cali. Y cuando todo el mundo decía que había que ponerle esa bolsa, ese médico dijo no. Déjeme, yo entro y miro a ver si hay un espacio y evitamos la bolsa. Y mi mujer se negó a hacerse operar en la Santa Fe y ahí arriba. Dijo que quería ir al cancerológico. Y cuando fuimos ahí, yo sí le vi la cara al cáncer, Eva. Ahí en el cancerológico, allá en el centro de Bogotá, la palidez de la gente que está enferma es una vaina tenebrosa.
no te lo alcanzas a imaginar. Y seguramente pues has tenido algún episodio cercano, pero ella quiso que la operaran ahí, y la operaron ahí. Cuando salió el médico y me dijo, ganamos, yo sabía que habíamos ganado. El tonito, las palabras que elige usar y contra quién las dice, toda la vida le ha generado líos. Unos más serios que otros. En una entrevista con Andrés Osorio, para el formato de Entrevistas El Espectador, el periodista recordó cómo era trabajar en los años 90 en Colombia. Muy difícil, eso ya lo podrían preguntar a mi señora. Allá empezaron a llamarla diciéndole dónde recogía a los chicos. A mí una vez me retuvieron por aquí por la 68. En ese tiempo se manejaba todo a través de los dineros del narcotráfico. Yo fui muy crítico con varios equipos. Con Millonarios fui muy crítico. Con el América muy crítico. Con Nacional menos, porque Nacional en esa época ganaba. Eso es muy jodido, pero América perdía todas las finales, traía todo. Y entonces, ¿qué quieren que diga? Que era una berraquera. No, pues yo tengo que ver lo que... Para mí fue muy difícil esa época, muy compleja. El general Maza Márquez en esa época me puso una escolta, dos escoltas, sí, 2 escoltas. Nosotros estuvimos como 3 o 4 meses con 2 escoltas, que tengo una anécdota. Una vez, en una mesa como esta, nosotros vivíamos en Chicó, Navarra. Uno de ellos dejó su mini Uzi ahí encima y mi hermano había venido de Manizales, Eduardo. Un muchachito. Y lo primero que agarró empezó a moverla y ese hombre salió, ese escolta salió corriendo. Mejor dicho, eso no se disparó ahí porque Dios es muy grande. Y mi hija un día iba por la calle, ahí cerquita, en la época en que se le podían decir piropos a las mujeres, y algo le dijo un muchacho y ella como que reaccionó y ese escolta casi mata a ese muchacho ahí en la puerta. Entonces nosotros vivimos una época compleja que era la época de las bombas y toda esa vaina. Eso fue supremamente difícil y yo veía que había mucha gente que no sufría eso, que no lo sufría. A mí me vetó Millonarios. 2 años los jugadores no me dieron entrevistas, ni me dejaban entrar el personal mío a la sede de Millonarios, nunca. Yo no fui a hacer partidos ni en Medellín, de finales, ni en Medellín, ni en Cali. No fui, nunca. Y hubo partidos aquí en Bogotá que prefirió la compañía que yo no fuera. Entonces fueron unas épocas muy difíciles, pero yo veía que había muy poca solidaridad y había otra gente que incluso los lunes los recogían en un helicóptero y se los llevaban por allá a Chía a partidos de fútbol. Entonces la pelea era muy desigual. Hay otra faceta, la de abuelo, que es algo así como la cara oculta de la luna. Antonio, Hanna y Simón, sus nietos, le han inyectado años de vida. Tanto así que las lesiones de rodilla o de hombro que lo han retirado de la práctica del deporte durante años pasaron a un segundo plano. En vacaciones y cuando puede, entrena a uno de sus nietos, quien como él es arquero. Yo ya no va a conseguir. Avión privado ya no va a conseguir. Isla ya no voy a conseguir, ¿cierto? Entonces ya logré lo que podía lograr. Entonces es como si llegas a un techo y dices, hasta aquí. Y a ver, hasta que Dios quiera. Pero de un momento a otro aparecen, ¿no?, esos pequeños seres y es como si te inyectaras vida. Como si te inyectaras vida. La llegada de Antonio inicialmente, pues que es el que tenemos más cerca, y posteriormente de Hanna y Simón, que pues los vemos menos, pero tenemos contacto con ellos todos los días, a través, afortunadamente, de esto, porque ellos viven en Miami. Eso nos inyectó a nosotros vida. Por ejemplo, yo había dejado por lesiones múltiples de jugar. La última fue el manguito rotador, que ese día mi hijo Luis Carlos le dijo a mis amigos, no vuelvan a invitar a mi papá porque ya no sé cómo le va a dar un infarto por allá, mire, ya se jodió ese brazo. Entonces no me volvieron a invitar a jugar. De un momento a otro armaban sus partidos y no me llamaban. No, es que no.
Entonces yo, la verdad, con la rodilla jodida, se me rompieron los ligamentos, el manguito rotador y todas esas cosas, no volví a jugar. Apareció mi nieto y yo ya juego con mi nieto. O sea, volví a tirar a la puerta y, bueno, disparan, como es arquero, entonces va por aquí, va por allá, y yo lo entreno cuando tenemos vacaciones. Entonces es como volver a, como retroceder en el tiempo y como que inyectarte otra vez de energía, y ya, pues no tengo ligamentos, pues no importa, y ya que manguito rotador ni nada, yo vuelvo y le tiro la pelota. O sea, es un poco eso, ¿no? Y que es como la prolongación de uno. Entonces, la verdad, los nietos para nosotros fue como si nos inyectaran un turbo. Y uno quiere vivir más y quiere vivir más porque los quiere ver que ya arranquen y vuelen solos. Con Eva Rey también habló de lo que significa ser abuelo versus su rol de papá. Recordemos que Carlos Antonio Vélez es el papá de Luis Carlos Vélez, quien también es periodista. A mí Luis Carlos una vez entró y encontró que Antonio estaba así, echado encima de mi escritorio. Papá, ¿eso qué es? Antonio, ¿cómo va a subir los pies ahí? Le dije, tú déjalo tranquilo. Y nunca, ¿y tú crees que si yo lo hubiera hecho? No, tú no lo puedes subir. Él sí puede subir los pies. Dios mío. Sí, ¿Por qué los abuelos? Una mala educación. No, pero para eso están Terrible. los abuelos, pregúntasela a la mía, pero ¿por qué los abuelos se vuelven tan tontos? Entre comillas. Sí, no. Quítale las idiotizados. comillas. Quítale las comillas. Es una cosa muy loca. Total. Eso es, yo creo que la mejor sensación del mundo es ser abuelo. No, ahí sí estoy yo derrotado. Cuando don Carlos, su papá, lo llevó al estadio por primera vez, el manizaleño tenía 8 años de edad. Ese señor, un disciplinado empleado del SENA, fue quien le enseñó de fútbol, y su mamá, una docente recia y recta, fue quien le enseñó de disciplina. Hoy dice que no es hincha de ningún equipo en Colombia, ni siquiera de la selección. Sin embargo, entonces era simpatizante del Once Caldas. Mi papá me llevaba ahí, en el 61. Yo tenía 8 años, 9 años, y mi papá me llevaba. Yo me iba caminando con mi papá. Mi papá salía, nosotros vivíamos cerca de Campo Hermoso, que eso pues queda lejos del estadio. Nos íbamos caminando y en el camino él se encontraba con un amigo que se llamaba César, que nos acompañaba al estadio. Entonces se encontraba con él y nos íbamos caminando hasta Palo Grande. Era un recorrido largo. Íbamos a los partidos. Yo me acuerdo que mi papá iba de corbata. Incluso por ahí creo que hay una foto en donde yo voy con él al estadio ya un poquito más grande. Yo llevaba el radio, porque se llevaba radio, y lo acompañaba. Y César iba con nosotros, terminaba el partido, y yo me venía delante de él, de ellos dos, y también nos veníamos caminando. Creo que el primer partido que yo vi fue contra Bucaramanga. Y ese Once Caldas es el primero que yo veo. Y a través de... Yo inicialmente esos partidos, como no conocía qué era lo que hacían, a mí me gustaba porque en el estadio vendían unas cosas que se llamaban cabanos. Cabanos. En el antiguo estadio de Londoño, unas cosas que se llamaban cabanos, y a mí me gustaba comer eso. La primera vez que los comí me parecieron fabulosos. Entonces yo esperaba que terminara el primer tiempo para comer los cabanos. Y ya después me regresaba con ellos. Y así fui, y empecé así, me fui enamorando de eso, y ya después me volví gomoso. Y a partir de ahí fue que todo comenzó. Fíjate, yo nací en el 53, esos años 61, que es cuando empieza el Once Caldas a funcionar como tal, porque ahí había habido conflictos, tuvimos 2 equipos, Once Deportivo, Deportes Caldas, todo ese tipo de cosas, y al final logramos que ese equipo saliera, y con ese equipo fue que yo seguí. Con su papá tiene una anécdota, de esas que lo zafan de la coraza que ha creado durante años. Es un recuerdo que incluye a don Carlos, al fútbol y al Once Caldas. Disfruté muchísimo un día que salió campeón jugando con Junior, porque llevé a mi papá y mi papá tenía Alzheimer y mi papá nunca vio al Once Caldas ser campeón,
Y yo ese día le pedí a RCN que no me pusiera a comentar esa final. Yo renuncié a comentar esa final para acompañar a mi padre. Lo llevé, fui de Bogotá a Manizales para llevarlo al estadio. Lo llevé al estadio y yo quería sentarlo a la tribuna donde él había estado tantas veces y donde me había llevado. La COR me brindó su palco y fui a ese palco pues para evitarle el bochinche y la cosa a mi papá. Y disfruté mucho cuando mi papá, en medio de su enfermedad, ¿Se dio cuenta de que tuvo un instante en que lo vi que le salió una lagrimita por aquí? Entonces, para mí, eso fue el orgasmo. ¿Ok? Listo. Y yo trato de ser lo menos emotivo posible. La verdad es que no lo quiero ser. Pero eso fue el último contacto que yo tuve con ese equipo de juventud. El resto para mí ha sido absolutamente profesional. En la charla con El Espectador, a propósito del lanzamiento de Palabras Mayores, el libro que publicó con la editorial Planeta, el periodista hace una relación entre fútbol y la cultura colombiana. Sí, es un problema cultural. Y es contracultural decir eso. Pero aquí hay por ejemplo, en el caso fútbol, hay muy poco análisis. Muy poco análisis. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que nosotros celebremos la eliminación del Mundial de Rusia? Que se le haga un desfile a la selección después de quedar eliminada en el Mundial de Rusia. A mí me preguntaban, en Moscú me preguntaban en la sala de prensa, que pasaban las imágenes de la gente volcada en la calle. Oye, ¿qué pasó? ¿Ustedes ganaron algo? Esta es la selección que acaban de eliminar aquí. Sí. Entonces, con sorpresa. Oye, yo entiendo que, pues si ahora recientemente nos multaron y nos suspendieron el estadio en Barranquilla porque un puñado de colombianos en el partido en Santiago de la eliminatoria trataron de marica a un grupo. Entonces, el europeo que mira eso, ese suizo, eso le parece escandaloso. Escandaloso. ¿Cómo le van a decir a ese grupo? A tratar mal. Pucha, ¿qué tal que venían a los estadios de aquí a ver cómo tratamos o nos tratamos? Sí. Entonces, es otra cultura, ¿sí me comprende? Aquí, por ejemplo, nosotros, oiga, le dicen a uno, oiga, hermano, ¿cómo puede ser que esa selección no haga un gol con todos los goleadores que nosotros tenemos? Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cuáles goleadores? Un goleador es un jugador que hace campañas de más de 2 dígitos y en Colombia no existe. Y en Colombia no hay un goleador. Tú dices, Haaland, 52 goles, Cristiano Ronaldo, 56. Nosotros nunca hemos tenido eso. El último de los mohicanos fue Falcao. Los demás no existen. Hace además un mea culpa sobre los futbolistas colombianos que no incluyó en su texto. Yo le quedé debiendo a Falcao y Ospina. Yo le quedé viendo a ellos y siento en el alma que yo debía haber escrito bien y largo sobre ellos. Porque difícilmente este país va a poder tener una generación como la que tuvo Lara y que después trabajó del 2012 al 2018. Y todavía hay algunas esquirlas de eso. Esa generación fue muy buena, pero esa generación no ganó nada. Esa generación no ganó ningún título. Porque como decía Luis Aragonés, del segundo para abajo nadie se acuerda. Y este es otro de los temas que ahí está. Uno no puede estar celebrando 8º lugares ni 5º lugares. Porque Chile llegó, por ejemplo, a ganar 2 Copas Américas y Chile está al mismo nivel nuestro. Y Perú en el 2019 fue finalista de la Copa América y se supone que nosotros estamos por encima de Perú. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? No hemos ganado nada, hemos sido unos perdedores siempre. Porque pues uno es perdedor cuando gana partidos. Gana Islas Feroe, Luxemburgo, Liechtenstein, todos ganan partidos. Y yo creo que Palestina gana partidos también, ¿cierto? Y ahora ganó partido Siria. Entonces, pucha, ganar partidos ganan todos. No, lo que lo hace uno importante es ganar títulos. Y de esa generación que no ganó, hubo jugadores absolutamente influyentes. Todo el mundo mira a James y sí, seguramente tiene muchos méritos. Pero Falcao fue goleador de Europa. De Europa fue goleador. Que no pudo estar en el Mundial porque se lesionó.
Me hubiera gustado que hubiera estado. Y el otro, David Ospina, que en el Mundial del 2014 todo el mundo se quedó mirando el gol que le hizo James a Uruguay. Y usted va, en ese tiempo una empresa que era Shell, medía la data, cuando por primera vez se medía la data en el fútbol del mundo. Y hubo 2 jugadores sobresalientes por encima de los demás, un colombiano y un costarricense. El costarricense era Keylor Navas y el colombiano era David Ospina, con 6 atajadas de oportunidades claras de gol, lo que indica que esos jugadores fueron los que permitieron que Costa Rica y Colombia hicieran lo que terminaron haciendo y pasaron invisibles por la opinión pública. ¿Sí me comprende? Entonces, yo creo que le quedé viendo eso a ellos, y lo que pasa es que, como te digo, fue muy difícil al final cerrar, porque me decían, bueno, hermano, mire, ya tenemos 300 y pico de páginas. Pero 6 más no hacía... Sí, no, las 6 que me bajaron eran cosas que ellos pensaron que no debían salir porque yo no tenía ninguna prueba. ¿Se acerca el retiro? De ese asunto ha hablado en diferentes oportunidades. Yo sueño con el día en que me siente en la radio y les diga, hasta aquí llegué, hoy fue mi último día, hasta luego. Y me fui porque quise. O en la televisión comentando un partido, decirles, bueno, señores, yo a partir de mañana no vengo más a trabajar. Y se acabó. O sea que esa decisión la va a tomar yo, Dios mediante. Esa nadie la va a tomar por mí. Eso sí, tengan la más absoluta seguridad. Carlos Antonio Vélez seguirá interpretando su personaje en los medios. Polémico, vehemente y a veces irritante. Seguirá siendo el antagonista de una novela que escribe todos los días en su programa de radio. Seguirá hablando de fútbol porque por ahora no piensa en el retiro. Pero, sobre todo, seguirá amando a Techi, como le dice de cariño a su esposa. Porque, como dice, antes la gente se casaba para toda la vida. Y de política, mejor ni hablemos. Toda la verdad. Este fue el 6º episodio de Claroscuro Podcast. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Los invitamos a seguir la cuenta que Claroscuro tiene en Spotify y a escuchar los episodios anteriores en el canal de YouTube de El Espectador. La edición de este capítulo estuvo a cargo de la unidad de producción audiovisual del Espectador. Nos oímos al rato.